Hola familia, muy buenas noches, Dios me les bendice. Encantada una vez más de estar con ustedes aquí compartiendo este espacio de estudio, este espacio de comunicación con nuestro Padre Celestial, este espacio en el cual Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, que sea una oportunidad más para que hoy podamos deleitarnos en su presencia, para que hoy podamos conocer, para que hoy podamos ser gobernados, para que hoy podamos tener esa hambre y esa sed y podamos ser saciados de Él. Entonces, coloquemos en la presencia de nuestro Padre Celestial para empezar. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre Eterno. Hoy te damos gracias, Señor, hoy te damos gracias, hoy te bendecimos, hoy adoramos tu presencia, Señor, hoy honramos tu nombre, Señor, hoy bendecimos tu nombre, Señor, hoy declaramos tu poder, tu soberanía, hoy declaramos que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el gran yo soy. Declaramos, Padre, que tú eres el Todopoderoso, el Shaddai, que tú eres nuestro Maestro, que tú eres nuestro Pastor, que tú eres nuestro Mentor, que tú eres nuestra torre fuerte, nuestro alto refugio, Señor, que tú eres el que nos llena, nos sacias, amado Padre Celestial, que tú eres el que nos da ese sustento diario, Padre. Hoy te damos gracias, Padre, hoy te damos gracias, Padre Celestial. Colocamos ese tiempo en tus manos, amado Dios. De igual manera colocamos en tus manos, Señor, a toda nuestra familia, Dios, del más pequeño al más grande, Señor. Te pedimos que sea usted enviando una cobertura especial, Señor, en cada uno de ellos, Padre. Que sea usted, Señor, nuestra vacuna, que sea usted nuestra vacuna, que nos proteja de toda enfermedad, de todo virus, Padre, de toda plaga mortal, amado Padre Celestial. Que sea usted que nos cubra 100%, Señor. Que sea usted el que envíe sus ángeles, Padre, ángeles ministradores, ángeles que nos toquen, que nos ministren, que tu Santo Espíritu sea el que nos redarguya de todo pecado, justicia y juicio, Señor. Que sea usted, Padre Celestial, el que gobierne nuestras vidas, amado Dios Todopoderoso, Señor. Te damos gracias, Señor. Una vez más colocamos, Señor, en tu presencia nuestro país, en tu presencia cada una de nuestras ciudades, en tu presencia, Señor, los gobernantes, Señor, en tu presencia, Señor, todo ciudadano colombiano, Señor, para que sea usted obrando a través de cada uno de ellos, para que sea usted haciendo de cada persona alguien íntegro, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, que tome decisiones sabias y prudentes, Padre. Denos entendimiento, Señor, para saber por quién vamos a votar, amado Dios, quiénes van a ser los candidatos, Señor, que tenemos que apoyar, Señor, para este país, para que gobierne en tu país, amado Padre Celestial. Tú eres el que coloca reyes y que quita reyes, Padre. Hoy nos colocamos en tus manos, Señor, para que sea usted el que obre, Padre. Y te pedimos que sea usted que nos hable en esta noche, Señor. No queremos escuchar palabras de hombre, queremos escuchar tu voz, amado Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia, hoy este estudio lo vamos a ver en dos textos diferentes. Entonces, el primero lo vamos a encontrar en el libro de Juan, los dos están en Juan, pero el uno está en el capítulo 6, versículo 35, y dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y el otro texto, el paralelo, lo encontramos en Juan también, capítulo 7, versículo 37. Y dice, no, 37, sí, 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué hermoso esos dos textos, qué hermoso porque ahí vemos una vez más que la grandeza de Dios, vemos que una vez más la deidad de Dios, la soberanía de Dios y vemos la deidad de Cristo ahí representada en esos versículos. Pero ¿de qué nos están hablando esos dos versículos? Ahí están hablando dos palabras muy importantes y es hambre y sed. Y si nosotros miramos lo que es el hambre, lo que es la sed, vemos que son dos necesidades físicas. De hecho, nuestro cuerpo necesita las dos para saciarse. Necesitamos alimentarnos físicamente. ¿Por qué necesitamos alimentarnos físicamente? Porque gracias al alimento que recibimos, el alimento físico, pues nuestros órganos, nuestro cuerpo puede realizar todas sus funciones vitales. De igual manera el agua tiene una infinidad de funciones que son importantes en nuestro cuerpo. De hecho, nuestro cuerpo dice la ciencia que está, perdón, que nuestro cuerpo está formado por un 70% de agua. Entonces son importantes esas dos cosas. Físicamente son importantes. Pero en este momento, ¿de qué nos quieren hablar? O sea, aquí queremos hablar desde el punto de vista espiritual. Así como nuestro cuerpo necesita alimentarse, necesita tomar agua, sed,
de la sed, necesita tomar esa agua, consumir unos alimentos físicos. Asimismo, espiritualmente nosotros tenemos que alimentarnos espiritualmente. ¿Ya? Y aquí nos está diciendo, Jesús está diciendo, dice, yo soy el pan de vida. O sea, Jesús es el que llena esa hambre que tenemos nosotros, porque dice que Él es el pan de vida. Y en el otro versículo dice que el que tiene sed va y lo busca a Él. O sea, que Él nos puede saciar esa hambre y nos puede saciar que la sed también que tenemos. Si nosotros hacemos un poquito de historia y nos remontamos al tiempo en cuando el pueblo judío fue sacado de la esclavitud de Egipto. Entonces, en el desierto, cuando estaban en el desierto, ellos empezaron a pedir a Moisés, danos hambre, tenemos hambre, danos de comer algo, nos trajiste acá para morirnos de hambre, para matarnos de hambre, mejor nos hubiéramos quedado allá en donde estábamos. Entonces, el pueblo empezó como a murmurar, a hablar mucho, y hasta que pues Dios les mandó un alimento, y entonces llega el maná. Sin embargo, los judíos, ¿qué pasó cuando vieron el maná? Porque el maná era como así como la semilla, la flor del cilantro, así de pequeñito es el maná. Y había que recogerse en las mañanas, únicamente en las mañanas. Entonces, cuando ellos vieron eso, murmuraron, o sea, ¿y esto qué es? De hecho, la palabra maná quiere decir, ¿y esto qué es? O sea, algo como despectivo. Entonces, ¿qué pasó con los judíos? Rechazaron en su momento, que ese pan. Y ese maná en ese momento tipificaba ¿a quién? A Cristo. O sea, era la tipología de quién, de Jesús, que era que iba a venir siendo ese pan de vida. Entonces, ese maná era eso lo que significaba. Sin embargo, ¿qué pasó con los judíos? Los judíos que lo rechazaron, murmuraron y lo rechazaron. Ya, entonces, dice que Jesús se presenta aquí como el pan de vida. Dice que el que viene a Él no va a morir, o sea, va a tener vida, y esa vida va a ser la vida eterna. Dice en unos versículos ahí posteriores. Sin embargo, si ese maná tipificaba a Jesús, ¿por qué murieron los israelitas? Pues murieron por la murmuración de ellos, porque denigraron del maná, rechazaron ese maná que llegó del cielo. Entonces llegó un momento y dijeron, no, ya no queremos más esto, ya estamos aburridos de comer esto, danos carne. Entonces Dios le mandó su carne para que comieran carne hasta que les salió por la nariz. Ellos murieron. Sin embargo, ese pan que nos está ofreciendo ahí Jesús, dice que ese pan va a ser pan para vida eterna. Este pan para vida eterna. Entonces, ese es el alimento que nosotros debemos, familia, anhelar, ese pan, ese maná que bajó del cielo, porque Jesús es el maná que bajó del cielo. Entonces, así como nuestro cuerpo necesita ese alimento físico, también necesita que alimentarse espiritualmente. También necesitamos que ser llenos de ese pan de vida que es en su momento de Jesucristo. Ya, entonces necesitamos alimentar espiritualmente, alimentar el alma, alimentar el espíritu. Pero sin embargo, si nosotros nos vamos al libro de Lucas capítulo 4, dice, capítulo 4, versículo 3 y 4, dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Pero aquí dirían ustedes, bueno, si estamos diciendo que Jesús es el pan de vida, Jesús es ese maná que bajó del cielo, es el pan de vida, que si tenemos hambre tenemos que buscarlo a Él. ¿Por qué le está diciendo aquí Satanás que si es en realidad el Hijo del Hombre, que le diga a esas piedras que se conviertan en pan? ¿Y qué le dice Jesús? Que no solo de pan vive el hombre, que el hombre no únicamente necesita el alimento físico, no, sino dice de toda palabra de Dios. ¿Cómo así? Si está diciendo que Jesús es el pan, ¿cómo así que toda palabra? Y en este momentico aquí pues vamos a hacer hacemos un paréntesis y hablamos un poquitico de lo que es la deidad de Jesús, la deidad de Cristo. ¿Ya? Y esa deidad, pues, que mejor nos habla de los evangelios y que mejor nos habla de esa deidad es el apóstol Juan. Entonces, en Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo,
dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, mire, aquí nos están hablando de quién, de un verbo, que en el principio, dice, en el principio era el verbo, quiere decir que es el verbo, dice, y el verbo era con Dios. Ese era con Dios, quiere decir que estaba aquí con Dios, está hablando del verbo estar, estaba con Dios. Dice, y sigue diciendo el mismo versículo, dice, y el verbo era Dios. ¿Qué estaba diciendo? Que el mismo Jesús que estaba con Dios también era Dios. Entonces ahí está hablando de quién, de ese verbo. Y nosotros siempre hemos escuchado que el verbo Jesús, diga el verbo Jesús. Sin embargo, aquí no nos dice, aquí no nos está diciendo eso, ya, pero lo inferimos porque está diciendo que el verbo estaba con Dios, o sea, Dios no estaba solo. Dios no estaba solo, Dios tenía que estar con ¿quién? Con el Hijo. Entonces, el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios, o sea que el mismo Hijo, que el mismo que estaba con Dios, era también Dios. Era también Dios. Entonces, vemos una palabra ahí, verbo. Y en el mismo capítulo 1, versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne. O sea, ese verbo que hemos dicho que era Jesús, que era algo, cuando dice verbo, era algo que es intangible. Pero mira que aquí nos está diciendo que el verbo fue hecho carne, se volvió algo tangible, algo que se podía tocar. De hecho, los apóstoles lo tocaban, o sea, la palabra dice que hay unos que lo tocaban a Jesús. Entonces dice que fue hecho carne. Dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí ya nos están siendo como más específicos, dando como más luz, y nos están diciendo que el verbo, ¿quién? Que el verbo es Cristo, que el verbo es Jesús, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero sin embargo, ¿qué tiene que ver el verbo? ¿Qué tiene que ver el verbo si nos están hablando que de la palabra de Dios, que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios? Y Jesús antes estaba diciendo que Él era el pan de vida, que era el pan de vida. Si nosotros buscamos en griego la palabra verbo en griego quiere decir logos. Y esa palabra y el término logos quiere decir palabra. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que esa palabra es igual a ¿qué? Es igual a verbo. ¿Y verbo quién es? Verbo es Jesús. Entonces, la palabra era Dios. O sea, ¿era quién? Era el mismo Cristo. Entonces, aquí estamos viendo que ese alimento que es Jesús, ese pan de vida que es Jesús, también es la palabra. Y que de esa palabra es la que tenemos que alimentarnos, de esa palabra es la que tenemos que saciarnos, de esa palabra es la que tenemos que anhelar, buscar esa palabra en todo momento, en todo lugar. Necesitamos anhelar ser lleno de ese alimento espiritual que es Jesucristo, que es la palabra. Sin embargo, aquí ya tenemos claro que entonces que Jesús es el pan de vida, ese maná que bajó del cielo, y que tenemos que como dice aquí, como decía aquí en Juan capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Si buscamos de ese pan, si buscamos de Cristo, o sea, nunca vamos a tener de hambre, porque Él va a saciar, Él va a llenar nuestras vidas con su presencia. Sin embargo, volvemos al otro texto, en la cual el otro texto que estaba en Juan capítulo 7, versículo 37, lo volvemos a leer. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed. Cuando nosotros hablamos de la sed, que es otra función, otra necesidad física que tenemos nosotros, y de hecho cuando tenemos sed, cuando estamos haciendo una tarea en la cual desgasta mucho, nos quita como todo deshidrata, por decirlo así. ¿Qué anhelamos? Tomar agua o jugo o lo que sea, pero que nos calme, que nos sacie, que nos hace esa sed. O sea, eso lo hacemos físicamente, pero espiritualmente también tenemos esa sed. Pero ¿cómo así que espiritualmente tenemos esa sed? Sí. ¿Cuándo tenemos esa sed nosotros? Hay dos momentos en que podemos tener esa sed. Un momento es cuando nuestra alma se encuentra en preocupación, o sea, la preocupación del alma. ¿Cómo así que la preocupación del alma da sed?
la sed espiritual. Sí, ¿por qué? Cuando nuestra alma está preocupada, cuando nuestra alma necesita ser llenada, hay una preocupación de ella y es cuando sentimos un sosiego, sentimos que no nos hallamos, sentimos que nos falta algo y queremos llenarlo. Eso es un alma preocupada, ya una preocupación del alma, eso es. No hay sosiego, perdió, no nos hallamos. Y de hecho yo me acuerdo cuando yo recién llegué a los pies de Cristo, yo estaba pasando por una situación muy difícil y yo me encontraba de esa manera, me encontraba que no me hallaba, yo no sé, yo necesitaba algo, pero yo no sabía qué era, o sea, y yo sentía como esa cosa de que me faltaba algo, ese sosiego, que había necesidad de algo, y entonces alguien me invitó a la iglesia, entonces yo llego a la iglesia y resulta que cuando yo llego a la iglesia, empieza a predicar el pastor que estaba predicando, y resulta que eso que estaba hablando ahí, de ese Cristo que estaba hablando, era lo que yo necesitaba. En ese momento sentí como esa tranquilidad, como esa paz. Yo sentí en ese momento, sentí que eso que yo tenía, esa sed que tenía en ese momentico fue saciada. Y fue saciada ¿por qué? Por la presencia de Cristo. Y desde ese momento, esa sed de Cristo ha sido saciada, pero sin embargo hay que seguir buscando, hay que seguir buscando, hay que seguir anhelando tener esa sed para que Cristo nos esté saciando nuestra alma. Entonces eso es un alma que está en preocupación, un alma que necesita de algo. Y la segunda es la convicción de pecado. Resulta que el Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros de pecado, justicia y juicio. Entonces cuando hay convicción de pecado, o sea, el Espíritu Santo que nos está redarguyendo, o sea, nuestra conciencia nos está como tocando, taladriando, hey, estás haciendo algo incorrecto. Muchas veces el pecado se ha hecho, otras veces se ha cometido el pecado y sin embargo no se ha puesto cuidado. Pero llega un momento en que la conciencia lo toca a uno, la conciencia, el Espíritu Santo lo redarguye y es donde anhelamos ser perdonados, donde anhelamos deseamos recibir el perdón de nuestro Padre Celestial, anhelamos una tranquilidad de nuestra conciencia. Es ahí cuando sentimos que nos hace falta, esa falta de perdón es que tenemos esa convicción de pecado y es esa sed espiritual que tenemos, porque el único que nos va a perdonar los pecados, sabemos quién es, sabemos que es Cristo. Entonces cuando sentimos eso, es donde nosotros buscamos hasta que hallamos eso que necesitamos que es la presencia de Cristo en nuestras vidas. Entonces, cuando bebemos de la fuente, que es Cristo, Él se encarga de ¿qué? De saciar y de llenar todas nuestras necesidades espirituales, como el hambre de Él, como la sed de Él. Él nos está diciendo, el que tenga hambre, venga a mí, venga a mí. Y sin embargo, nosotros vemos que cuando somos llenos, cuando somos saciados, esa hambre, esa sed nunca va a volver o nunca vamos a tener esa sed física, o sí la vamos a tener, pero la sed que tenemos va a ser saciada ¿por quién? Va a ser saciada por Cristo. Lo vemos nosotros eso cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, entonces vemos que Jesús le habla a la mujer samaritana y le pide agua. Entonces luego le dice Jesús que es agua que Él le va a dar, nunca va a tener sed, pero si toma de esa otra agua sí va a tener sed. Entonces le dice ya, dame de esa agua. Y lo vamos a encontrar en el capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, o sea, al agua física. Y dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. O sea que esa agua que nos va a dar Cristo nos va a saciar y nos va a llenar y nos va a llevar a la vida eterna. Va a transformarnos y no vamos a tener esa sed porque Él va a llenar todo. Esa sed espiritual llena todo lo que necesitamos nosotros. Ese vacío que a veces necesitamos, ese vacío únicamente lo llena Cristo. Entonces, familia, lo que anhelamos nosotros en este momento es ser lleno, es ser saciados ¿de quién?
de ese agua y de esa hambre que nos da Cristo, ese pan de vida que nos da Cristo. Entonces, como para reflexión, podemos decir que nosotros no nos pase como al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿qué hizo? Durante el Antiguo Testamento, ¿qué hicieron? El pueblo judío, ¿qué hizo? Negó a Jesús, murmuró, habló, no queremos más, no queremos más, no queremos más este maná. O sea, ¿qué hizo? Denigró ese maná que es Cristo, rechazó a quién, a Cristo. Sin embargo, lo hizo en el Antiguo Testamento y luego cuando ya Jesús, ya en el Nuevo Testamento, cuando ya Jesús, ¿quiénes fueron lo que lo rechazaron? El mismo pueblo judío. Entonces nosotros en este momento que no nos pase como ese pueblo judío, que nosotros que llegamos a la pies de Cristo siendo gentiles, que anhelemos ese alimento espiritual, que anhelemos esa agua viva, esa agua que transforma, esa agua que sacia, esa agua que llena y nos lleva a la vida eterna, que eso sea nuestro deleite, que eso sea lo que pidamos de aquí en adelante, tener esa hambre insaciable por Cristo, esa hambre insaciable, esa sed insaciable por Cristo, que hoy podamos nosotros decirle eso, Señor, hoy tenemos hambre y tenemos sed de su presencia, amado Padre Celestial. Oramos. Amado Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, Señor, en esta hora, Dios, te damos gracias, Señor, y te pedimos, Dios, con todo nuestro corazón, Señor, que seas tú, Señor, el que calme esa hambre y esa sed que tenemos, Dios, que seas tú el que nos sacie, que seas tú el que nos llenes, Padre amado, Dios Todopoderoso, que tu Hijo Jesucristo sea ese pan de vida que necesitamos nosotros, que tu Hijo Jesucristo sea ese maná que bajó del cielo y que transforme nuestras vidas y que nos dé esa agua, Señor, que no nos da sed jamás, amado Padre Celestial. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi familia hermosa, cuando se nos pasó el tiempo, fue un placer estar con usted una vez más compartiendo este espacio que deseo que de todo corazón, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre cada una de su familia, de ustedes, que ninguna plaga toque su morada, que podamos ser protegidos, cubiertos con la sangre de Cristo. Dios le bendiga.